Hola a todos, bienvenidos a este tercer video, en donde vamos a empezar a introducirnos en la concepción de tanto estrategias y modelos pedagógicos, iniciando desde los elementos fundamentales que se nos ha brindado dentro de la política o dentro de los documentos que aparecen en la política pública de la primera infancia. Cuando nosotros hablamos de estos elementos, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia a las actividades rectoras. Pero antes de introducirnos a las actividades rectoras, es importante tener claro a qué se refiere en cuestión de modelos pedagógicos, en estrategias, ¿sí? Sobre el modelo pedagógico en la educación inicial, el problema fundamental de la educación es responder a la interrogante, ¿sí?, de qué tipo de niño, qué tipo de persona, qué tipo de sociedad se pretende formar. Ello supone que todo esto supone de una historiedad humanística donde se envuelven todas las teorías pedagógicas que han pretendido dar respuestas a este planteamiento, por lo que se puede afirmar que no existe una pedagogía neutral, pues el quehacer educativo ¿qué podría decir? Busca necesariamente una concepción del niño, una concepción de la persona, una concepción de una sociedad. Toda la concepción, a su vez, exige abordar y comprender al ser humano en todas sus multidimensionalidades e integralidad. Sin embargo, no siempre cada teoría lo ha abordado de esta manera y muchas veces solo han tenido en cuenta alguno de los aspectos de su formación. Pero aún así, en la forma de hacerlo, subyace una postura sobre el niño como individuo, como un ser social y cultural. Pero ¿cómo se logra esto? A partir de diferentes ramas, como la psicología, la parte social, la antropología, que suele, por lo general, ayudar a elaborar teorías pedagógicas. Entonces, cuando empezamos a hablar sobre teorías pedagógicas y estrategias pedagógicas, es importante tener claro lo que decía hace un momento, el enfoque inicial, los elementos fundamentales que nos brindan las herramientas de la política pública en la primera infancia, los cuales son las actividades rectoras. Entonces, cuando nosotros hablamos de actividades rectoras, ¿cuál es la concepción que ustedes tienen, que ustedes han creado, teniendo en cuenta todo su conocimiento, teniendo en cuenta toda su experiencia laboral? ¿Cuál es la concepción que hemos creado sobre actividades rectoras? Es claro que si decimos, bueno, ¿cuáles son las actividades rectoras? Nos van a decir el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Pero, ¿qué son las actividades rectoras? Yo podría decirte que al afirmar el objetivo fundamental de la educación inicial es potencializar el desarrollo de los niños y de las niñas. O sea, me refiero a promover, acompañar, favorecer y fortalecer las actividades propias de la primera infancia. De esta manera nos podemos enfocar en esos elementos fundamentales propuestos en la política pública de la primera infancia. Cuando hablamos de elementos fundamentales, aparecen las actividades rectoras que ustedes ya conocen, que son el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Así estos los podemos colocar como fuente principal, en las cuales los niños y las niñas se relacionan entre sí. Y no únicamente entre sí, sino con los adultos y con el mundo, para darle sentido a lo que realmente ellos representan. Y al mismo tiempo es la forma más utilizada en que los adultos, los maestros, tienen para relacionarse con los niños. Pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin buscamos relacionarnos? Con el fin de fortalecer el desarrollo de sus diferentes dimensiones y que ellos puedan vincularse dentro de una sociedad integral. Ahora, de esta manera también puedo decirles que las actividades rectoras se convierten en el pilar de la educación, ya que ayudan a construir un mejor trabajo pedagógico, pues es a través de las actividades rectoras
que las diferentes dimensiones pueden ser potencializadas y desarrolladas teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad infantil. Incluso al ubicar estas actividades rectoras, estos elementos fundamentales, estos pilares dentro de un plano pedagógico, podemos desarrollar una mejor estrategia pedagógica y poder tener un sentido de gracia, ¿sí? Potencializando el desarrollo de las dimensiones en cada niño. Entonces, teniendo en cuenta que buscamos tener una estrategia pedagógica y que estas estrategias los dirijan a dar un sentido de gracia, ¿sí? De pro hacia el desarrollo de los niños, hay que enfocarnos en cada una de las actividades rectoras. Me gustaría iniciar por una de las más importantes, que es el juego en la educación inicial. ¿Cuál es la concepción que nosotros tenemos de juego? ¿Cómo se ve el juego dentro de nuestras aulas, dentro de nuestros lugares de trabajo, dentro de los programas que se han establecido para trabajar con la primera infancia? Yo podría decir que el juego ha sido un tema recurrente en la educación de la infancia, en la educación de la primera infancia. Cuando analizamos todos los documentos expuestos y dados dentro de la política pública, la mayoría muestra el juego como una actividad esencial, pero al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo, esta aparece en diferentes programas que atienden a los niños y niñas de 0 a 6 años. Se encuentran siempre presentes en programaciones, en planeaciones, ya sea como principios pedagógicos, como estrategias o como condición de desarrollo. Y incluso es interesante porque parece responder a una formación que mediante estudios se ha basado a una teoría psicológica, pedagógica, otorgando el juego como un valor formativo. De esta manera es posible, ¿qué podría decir? Es posible constatar, que el juego tiene un lugar en la educación inicial. Pero aquí quiero hacer una preguntita. Cuando nosotros hablamos de que la educación tiene un lugar esencial dentro de la educación inicial, ¿cómo hace presencia el juego dentro de estos procesos? ¿Cómo podemos introducirlas? ¿Cómo hace presencia el juego en la formación del niño? Al adentrarnos en las prácticas institucionales, se observa que el juego puede manifestarse de diferentes maneras. En ocasiones se deja exclusivamente para el momento de descanso, o se planean situaciones en las que el juego se reduce a voltear sobre el piso, la canasta de los juguetes, para que los niños hagan lo que ellos deseen. El juego también sirve como recompensa por haber terminado algunos deberes, como actividades intermedias entre lo serio y lo entretenido. Incluso mientras los docentes cumplen algunas tareas, los niños juegan solos. Entonces, es así que el juego se utiliza más como un pasatiempo en algunos casos. Pero también hay que decir que hay otra forma de considerarlo en las prácticas